Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, que vamos a inaugurar una jornada interdisciplinaria para un tema que justamente es interdisciplinario, digitalización de la salud. Vamos a traer con nosotros referentes de la salud, de la tecnología y del derecho. La particularidad que tiene esta jornada es que hay mucha gente que nos va a seguir desde virtualmente, entonces vamos a estar tal vez hablando a dos públicos distintos. Van a tener la posibilidad de hacer preguntas 5 minutos antes de la terminación de cada panel. Bueno, y un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados de San Isidro, que nos colaboró muchísimo con la organización, y al Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Marisa Eisenberg, su directora, está con nosotros, por participar con nosotros en esta jornada. Bueno, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Me toca presentar el primer panel, la medicina del futuro, nuevas modalidades de atención en el rol del Estado y marcos regulatorios. El panel está conformado por el doctor Roberto de Bach, médico infectólogo, coordinador de relaciones institucionales del Hospital Garrahan, por el doctor Alejandro López Osornio, que es director nacional de Sistemas de Información en Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el doctor Diego Smizar, abogado de la UBA, docente de grado y posgrado, profesor de jornadas y miembro de la casa, y la doctora Marisa Eisenberg, doctora académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora y directora de diversos diplomaturas y posgrados, y también, docente de la UBA. En primer término, nos va a hablar el doctor Bach sobre la experiencia de la telemedicina pediátrica y las modalidades de atención. Buenas tardes a todos, gracias al colegio por la invitación. Yo en los próximos 15 minutos voy a tocar el tema de la telemedicina, específicamente en lo que es la telemedicina pediátrica. Yo trabajo en un hospital, que es el Hospital de Pediatría Garrahan, y voy a mostrar la experiencia pediátrica en el sector público. Este es el Hospital Garrahan, tan conocido por muchos de ustedes. Tiene 30 años, hace 10.000 cirugías por año, 26.000 hospitalizaciones, tiene más de 1.000 especialistas, 3.500 trabajadores, lo que hacen un total de 4.500 personas que circulan en 24 horas en el hospital. 50 disciplinas de salud, 1.800 residentes en formación por año. Hay 534 camas, de los cuales 132 camas son de terapia intensiva pediátrica, 18 quirófanos y 200 consultorios. Esto es lo que es el hospital. El hospital realmente es un hospital grande, donde es un centro de referencia en la Argentina. Pero estamos hablando de hoy lo que se llama la salud digital. Todos nosotros somos hoy por hoy seres digitales, que creo que no debe haber ninguno que en la primera media hora después de haberse despertado no haya estado en contacto con el mundo digital a través de su portabilidad, es decir, de su teléfono personal. ¿Qué es la telemedicina, la telesalud, el e-health? Es la prestación de servicios de atención a distancia, es decir, la asistencia de pacientes en forma remota a través de las tecnologías de la información y la comunicación para el diagnóstico, tratamiento y prevención. Esto es lo que hace hoy por hoy la telemedicina, pero la telemedicina es un pedacito de la salud digital. La salud digital es un mundo que nos rodea a todos los ciudadanos que acceden y no acceden a servicios de salud. La telemedicina, uno piensa que la telemedicina es tecnología, y la verdad que la telemedicina no es tecnología, sino que es una gestión del conocimiento y del componente humano. Luego que yo gestiono el conocimiento y tengo el componente humano, luego la tecnología es la facilitadora del proceso de la asistencia. Esta es un slide
que no lo quise tocar, pero es la generación del conocimiento. Hoy la generación del conocimiento supera miles de veces. El micrófono está dando mal. ¿Está dando mal? A ver ahí, a lo mejor soy yo, pero ¿ahí mejor? Sí. Sí, ¿no? Perfecto. El conocimiento biológico supera miles de veces más la transferencia de ese conocimiento. Pero fíjese cómo duplica cada 50 años en 1950. En 1950, hace 50 años, en 1950 se tardaba 50 años en duplicar el conocimiento. Hasta que hoy por hoy el conocimiento es aproximadamente en 3 años. En 3 años se duplica la cantidad de generación del conocimiento. Y en el 2020 posiblemente sean 75 días el tiempo necesario para duplicar este conocimiento. Y lo mismo pasa con la tecnología, el acceso de la tecnología. Hoy, en el 2001, conocer la secuencia del genoma humano o de una bacteria o de un animal podía costar esta cifra y se tardaba realmente mucho tiempo. Hoy, en 2018, casi no hay tiempo, es decir, en muy pocas horas uno puede secuenciar los genomas y hoy por hoy el costo es absolutamente bajo. Todo esto es la gestión del conocimiento. Hoy los médicos, los profesionales están en las urbes, está donde se produce el polo del conocimiento. Y luego en los lugares remotos está la asistencia de pacientes, muchas de las asistencias de pacientes con recursos humanos deficientes, no gran cantidad de número de personas que tienen conocimiento especializado en patologías determinadas. El Hospital Garrahan, yo muestro esta cifra porque somos, más o menos tenemos el 50 y 60% de las patologías que ocurren en el país que son graves o raras. En Argentina hay 1.600 niños que adquieren cáncer por año menores de 18 años. Nosotros tenemos el 45% de esos niños. Y el resto, el 50%, o más ponle, se atienden 50 y pico de centros. Todo esto es porque, no es porque el Hospital Garrahan es grande, sino porque son centros de referencia y hoy el conocimiento va hacia centros de referencia. Bueno, en el programa de telemedicina tenemos una visión de universalizar el acceso a todo niño a la asistencia médica, y esto es lo que hacemos. Teleasistencia, es decir, nosotros desde el Hospital Garrahan asistimos a la segunda opinión, hoy por hoy, de más de 300 centros distribuidos en Argentina, donde tienen la posibilidad de hacer una segunda opinión a los 1000 especialistas que están en el hospital. A través de lo que vamos a ver después, que es una consulta médica sincrónica y lo que es consulta médica asincrónica. Ahora yo se los explico más. Pero también se puede hacer teleinvestigación, telegestión y teleeducación. La educación fundamentalmente no con una educación convencional, sino con una educación de lo que se llama telecoaching o telementoring, que es acompañar a profesionales en la distancia en el desarrollo profesional y acompañarlo en la adquisición de conocimiento para una práctica adecuada. Esto es lo que hacemos nosotros en el hospital. Tenemos una consulta asincrónica, que es un proceso de asistencia e intercambio de información, donde a través de una plataforma determinada tenemos un corazón de servicio, donde ahí realizamos todos nuestros médicos, tenemos 3 médicos de 42 horas semanales, donde analizan la consulta, como es consulta médica pediátrica, si es de clínica se resuelve ahí, si no se busca al especialista, el especialista la devuelve y se envía. Esto es lo que, a través de una plataforma de software, es lo que se llama consulta asincrónica. Finaliza con la propuesta de la segunda opinión. Pero también hacemos lo que se llama consulta sincrónica, que es la atención de líneas a través de equipos asistenciales, a través del sistema que sea, en el cual la imagen y el sonido hace que estemos en contacto con el paciente en tiempo real y la distancia. Es un consultorio virtual, hacemos videoconferencias entre el paciente, sus padres, médicos consultorios profesionales. Nosotros lo que hacemos en el hospital, no hacemos la asistencia de que desde una casa la familia consulta con el hospital. Nosotros es interinstitucional. Tenemos diferentes oficinas en hospitales pediátricos y en hospitales generales, donde un médico acompaña a los padres y a los niños para que puedan realizarse la consulta en forma lineal. Pero también tenemos otros programas, que son estos programas sincrónicos, que son telemédicos, que son teleterapia intensiva y teleneonatología. Es decir, nosotros hoy por hoy hicimos unas pruebas de concepto y de asistencia en línea de pacientes en el 2016 y 2017 y documentamos que la asistencia de niños entre terapias intensivas
terapia intensiva en Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, o Chubut, o en la parte sur de Argentina, en conexión con la terapia intensiva nuestra, a través de equipos de videoconferencia, podemos hacer asistencia de niños, de casos clínicos primero, y después de niños en línea. Tenemos, bueno, lo hacíamos con esta modalidad, es decir, los médicos discutían con otro grupo de médicos la asistencia específica de ese paciente crítico. La verdad que fue una experiencia muy interesante. Hoy por hoy estamos realizando, a través de otras tecnologías, que es una tecnología robótica, hemos incorporado el primer robot de telecomunicaciones para la asistencia remota en la historia de la medicina argentina, que es estos robots, que son robots de telecomunicación, donde todos los aparatos, acá lo estamos haciendo con un simulador, estamos probando la simulación en endoscopías respiratorias, luego lo terminamos haciendo en pacientes en vivo, pero primero hacemos las diferentes simulaciones, donde en un lugar distante, que a través de este sistema y a través de la comunicación en línea, hoy este aparato lo que puede hacer a pie de cama de una terapia intensiva, conectar ecocardio, conectar electrocardiógrafo, conectar el respirador, conectar la endoscopía respiratoria, y uno en forma remota, tanto sea de los pacientes desde los médicos, desde las casas, porque esto nos está pasando, o desde el hospital. Este es un programa que tenemos, que es un programa, bueno, aquí por ejemplo, esta fue la primera prueba que hicimos para ver la transmisión en el Hospital Niños de Salta. En el Hospital de Niños de Salta nosotros tenemos un programa de atención de pacientes en recuperación cardiovascular. Los niños hacen cirugía cardiovascular, salen del quirófano, van a la terapia intensiva. La terapia intensiva hay una cosa que se llama transferencia, en el cual el cardiocirujano, el anestesista y el médico de la terapia, hasta que el paciente, lo que nosotros decimos, hasta que el paciente no se estabiliza, no sale ese equipo en esa hora. Cuando se estabiliza se va el equipo quirúrgico y queda el equipo local de la terapia de cardiovascular en conexión con la terapia cardiovascular del Hospital Garrahan. Y hacemos el seguimiento hasta que el paciente, en forma conjunta, hasta que el paciente sale de alta. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, el beneficio de esto? Estos pacientes que hoy se operan en el Hospital Niños de Salta tienen lo que se llama un RASH 1 y 2, que es decir, un nivel de cirugía baja a media. En Argentina hay 7.500 niños que nacen con cardiopatía congénita, 3.500 que son operados, de los cuales el 70% de los operados están en el Hospital Garrahan. Entonces lo que estamos haciendo a través de esto es que estos centros generen un acompañamiento mejor en sus prácticas en los pacientes de RASH 1 y 2, y que luego puedan operar pacientes de niveles 3 y 4 para que esos pacientes no se movilicen hacia Buenos Aires y no entren en el 70% de lo que tienen que ser operados y están a 2.000 y pico, a 2.000 kilómetros. Esto bueno, lleva acá en una prueba de conexión nada más, en el cual el residente se le está realizando un ecocardio, el ecocardio está siendo monitorizado. Electrónico es esta cuestión que les expliqué al principio. Segunda consulta a distancia a través de un sistema, de un software donde se devuelve la consulta. Esto es uno de los consultorios virtuales que tenemos más a distancia en Tilcara. Nosotros asistimos pacientes cada 15 días o semanalmente, pacientes que están acá. Esto está a 2.400 metros de altura y tiene una antena satelital porque el internet es realmente mala para fibra óptica. Y a través de una antena satelital nosotros hacemos asistencia de los pacientes que están acá, específicamente, generalmente son pacientes que lo están viendo los dos pediatras que están ahí. Bueno, estos son los informes, pero vamos a pasar a esto. Bueno, más que nada, en el 2014, cuando hicimos la reingeniería del programa, el 16% de 10.000 pacientes que tenían que venir que son consultados al hospital tenían que venir al hospital. Cientos de miles y miles de kilómetros recorrían por año los padres y los niños. Y hoy por hoy, esto en 2016 estábamos en 2% y hoy estamos en 1.4% de los niños que son consultados que deben concurrir al hospital. Y esto es el programa del 2018, tenemos 10.300 segundas opiniones, en el cual intervienen la mitad los pediatras y la mitad especialistas, 303 oficinas de comunicación a distancia, 28 estaciones telemédicas en quirófano, en rayos, en laboratorio, que están distribuidas dentro del hospital, 33 programas de telemedicina, porque todas las especialidades casi tienen un programa de telemedicina, y lo que realizamos son 1.083
videoconferencias por año, de las cuales el 60% son atenciones en línea y el resto son de educación, lo que genera más o menos son 3.200 horas de videoconferencia por año. La salud digital, para terminar, es una tendencia que no se puede volver atrás. No hay vuelta atrás. Series digitales, el mundo de la salud digital es la historia médica electrónica, es la telemedicina, son las aplicaciones que hacen a la vida que sean más saludables, pero mezclada también con el control telemétrico de parámetros, etc. Pero ¿por qué no viene atrás? Porque ya la Organización Mundial de la Salud ya tiene recomendaciones e intervenciones en abril de este año, recomendaciones internacionales de cómo hacer la salud digital en una comunidad determinada. La Broadband Commission, que es una comisión que introdujo el tema de las buenas prácticas de las tecnologías en relación con la salud digital, y hoy ya una de las revistas más prestigiosas del mundo médico ya tiene una subrevista o una línea de revista que es de la salud digital. Esto son las recomendaciones que se toman a los pacientes, a los trabajadores de salud, al manejo de los sistemas de salud y por supuesto los datos, los servicios de datos. Esto también es lo que pasa en el Lancet, donde los diferentes tópicos hacen la salud digital, no es solo la telemedicina, ya esto es algo que tiene otra tendencia de otra amplitud. Finalmente, bueno, esto también son prácticas, finalmente la telemedicina está consolidada en pediatría, públicamente está consolidada. Esto siempre uno tiene que generar nuevas prácticas, nuevas tecnologías, nuevos procesos, pero realmente tenemos consolidado el programa. Hay necesidad de regular los aspectos legales, involucrar a las sociedades científicas en el mundo de la salud digital. El Colegio de Abogados de Decidio es una entidad científica, todos somos entidades científicas que tienen que estar involucradas en esto. La salud y finalmente que la salud digital cataliza la inclusión social, sin ninguna duda, democratiza la asistencia, permitiendo el acceso de poblaciones más vulnerables, y finalmente la salud digital reduce la brecha entre la innovación científica y la práctica diaria, debido a que mire de veces la generación del conocimiento biológico supera la transferencia de ese conocimiento para aquel que va a recibir y que puede cambiar una pauta que puede proveer salud a la población. Muchas gracias. Gracias, doctor Del Valle. Bueno, su turno, el doctor López Osornio, hablar sobre la estrategia de salud digital y los desafíos de la implementación y cómo se va a compartir la información. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es un lugar muy lindo, muy buena la organización. Un placer por su invitación. Bueno, ahí está. No pasa nada. Bueno, un poco queremos contarles el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Gobierno de Salud en tratar de avanzar sobre los temas de salud digital y proveer un marco para que la salud digital en Argentina se desarrolle. Estamos trabajando en la Secretaría desde el año 2017, cuando empezamos a trabajar con distintos programas para implementar un marco que permita el desarrollo de la salud digital. Y uno de los lineamientos internacionales sobre el desarrollo de salud digital en los países es la creación de una agenda de salud digital que trata de trascender las distintas administraciones que pueden ir pasando por un gobierno. Entonces hicimos una serie de reuniones y buscamos consenso, hablamos con los actores principales y publicamos en 2018 la Estrategia Nacional de Salud Digital. La Estrategia Nacional de Salud Digital es un documento que trata de sentar las bases muy generales de cómo avanzar en salud digital en la Argentina y cuáles van a ser los tipos de iniciativas que va a llevar adelante el gobierno. Y en cumplimiento de esa agenda seguimos avanzando con distintas resoluciones. Lo que ustedes ven ahí son los números de resolución ministerial que especifican los estándares con los que las herramientas de salud digital se comuniquen, para que se implemente un plan nacional de telesalud, como les contaba recién Roberto. El Garrahan fue como el modelo de cómo avanzar en telesalud en la Argentina, es un pionero y mucho de eso influyó, y ellos mismos trabajaron en la creación de este plan. Y trabajar fundamentalmente en la creación de esta red nacional de salud digital, que es la que va a permitir que se intercambie información de pacientes entre las distintas provincias e instituciones.
La salud digital tiene una visión, la estrategia de salud digital tiene una visión, que es esto de disminuir las brechas de calidad de atención de la salud, implementando sistemas de información que identifican las necesidades de la población, permiten el seguimiento longitudinal e integral del paciente y proveen herramientas innovadoras a los profesionales de la salud y a los pacientes. Es el objetivo en que está trabajando la Secretaría de Gobierno para impulsarlo. Y en esta estrategia hay ciertas prioridades. Estas prioridades son la definición de estándares para integrar sistemas diversos. O sea, en la salud digital hoy en día, en el mundo real, no se avanza con un software que uno reparte gratis por todos lados, sino se avanza con estándares que permitan que los desarrollos privados, los desarrollos públicos, los desarrollos de cada provincia, de cada municipio independiente se puedan comunicar entre sí y que la información pueda viajar y pueda entenderse, no importa en qué sistema se originó. Entonces, los estándares es la piedra fundamental que permite la integración de la información en salud. Esto requiere algún nivel de infraestructura central, que en el modelo argentino es lo más liviana posible. No va a haber una gran base de datos con toda la información de los pacientes del país, sino simplemente la infraestructura va a conectar las bases de datos que ya existen. A su vez, el Ministerio tiene la responsabilidad de integrar sus necesidades de información. Para salud pública, el Ministerio recoge cierta información que viene por mails, en discos, en distintas maneras extrañas, que teníamos como que integrarla, estandarizarla y llevarla a una forma moderna de que el Estado reciba la información que necesita para vigilar enfermedades contagiosas, para vigilar vacunación, para tomar ciertas decisiones de salud pública, y es información que se recolecta desde hace muchísimos años, no información nueva. A su vez, habría que apoyar a las provincias para que desarrollen. O sea, una vez que uno hace un marco donde uno explica cómo juegan los sistemas de información, uno tiene que ir y ayudar a que suban. O sea, hay provincias muy avanzadas como Santa Fe, como Neuquén, que tienen Tucumán avanzó mucho, que tienen sus propios sistemas y tienen un impulso que hace que rápidamente puedan subirse a un entorno de compartir información basada en estándares. Pero hay otras provincias que están empezando, que todavía no tienen priorizado esto dentro de su gestión de gobierno. Por lo tanto, la Secretaría de Gobierno tenía un rol muy importante en acompañar a cada provincia en crear una agenda provincial de salud digital, en priorizar estas acciones y en formar equipos. A su vez, teníamos que definir cómo se iba a compartir la información clínica. Como les decía antes, la idea era que la información que está almacenada en cada provincia, en cada municipio o en cada privado se pueda juntar cuando el paciente la necesita. Si el paciente llega de urgencia, una guardia debería poder tener toda la información junta y que se junte en ese momento. No que esté guardada en algún lugar que alguien pueda entrar y verla todo, sino que esté guardada en el lugar donde se originó cada una. Y a su vez el paciente tiene que tener algo que decir sobre este flujo de información. Sabemos que la digitalización de todos estos procesos tiene grandes ventajas y tiene algunos riesgos nuevos que antes no estaban. Entonces es bueno darle un rol al paciente que trabaje sobre esto. Y también siempre tenemos que trabajar en los aspectos legales y regulatorios, que es lo que a ustedes seguramente más les interesa, que es cómo todo esto impacta en que todo esto sea posible. O sea, tenemos leyes que están preparadas para otro entorno, donde no había redes de comunicación, donde no había información digital, y a veces es difícil encontrar los aspectos esos. Y a su vez tenemos que generar en Argentina una generación nueva de especialistas en sistemas de información en salud. Ahora hay pocos centros que tienen residencias, posgrados, pero la idea es que haya cada vez más. Entonces, sí estamos haciendo distintas iniciativas para generar capacitación en todo el país. Estamos con acuerdos con OPS, tenemos un programa que se llama 100 líderes, que forma 100 líderes en sistemas de información en salud en la Argentina en un curso de un año. Entonces, para contarles a dónde queremos llegar y en qué estamos, era contarles principalmente la Red Nacional de Salud Digital, que es uno de los logros más importantes que estamos teniendo este año. Esto está lanzado, como después le vamos a decir, y está en una etapa de expansión. La idea es que para que los ciudadanos estén bien atendidos, los sistemas de salud tienen que estar integrados. O sea, si yo voy a un lugar, estaría bueno que vayan al laboratorio que yo ya me hice, que no me lo pidan de vuelta, que sepan que yo soy alérgico a algo y no me den la medicación a la que soy alérgico, que puedan renovar una receta, puedan detectar una interacción medicamentosa si me están dando lo nuevo. Y para esto es fundamental que estos sistemas se integren. Y a su vez, para información pública queremos poder tomar decisiones con buena información y a tiempo. Hoy en día, por ejemplo, el sistema de cobertura de vacunación tiene registra el 40% de las vacunaciones de la Argentina nada más. Así que es muchísimo comparado con muchos países de Latinoamérica. Es un gran logro haber llegado a eso. Pero todavía no tenemos una clara idea de la cobertura de vacunación si solamente el 40% queda registrado en algo que llega al registro nacional. Entonces, ese tipo de cosas hay muchas oportunidades para mejorar. En la mortalidad, en la certificación de mortalidad, que ustedes por ahí también están familiarizados, la causa de muerte en altos porcentajes es poco útil o poco clara. O sea, hay categorías de la OMS que determinan que a veces el certificado no es útil para hacer una vigilancia estadística de las causas de muerte.
Tenemos muy buena cobertura. Argentina es uno de los países en América que tienen más porcentaje de las muertes con un certificado completo y claro, pero a veces la información que está en el certificado no es tan útil. Entonces había mucho que hacer a nivel de salud pública para mejorar esas cosas. Entonces la red fundamentalmente tiene estos tres propósitos: historia clínica compartida, receta digital y órdenes clínicas, y intercambio de información para estadísticas de salud pública, registros y programas. ¿Sí? El escenario más común que uno puede explicar para entender esto y que describe los riesgos y los desafíos que pone a las leyes actuales, a la privacidad y a las cosas del paciente, es, por ejemplo, idealmente un paciente se atiende allá en Mendoza, se viene al conurbano, se siente mal, se desmaya en la vía pública, puede ir a una guardia del conurbano y el médico puede automáticamente ver todos los antecedentes del paciente y darle un consejo. El médico tendría en su sistema de historia clínica un botón que dice consultar la red de salud digital, y al consultar en la red de salud digital la información viaja y en ese momento sale del lugar donde está almacenada en Mendoza y llega al conurbano para que el médico la interprete y interprete por qué el paciente está desmayado y cuál es la mejor conducta. ¿Sí? Todo esto pensamos que el paciente tenga un rol en opinar sobre si quiere o no que este flujo se produzca a través de Mi Argentina, que es el sitio del ciudadano, donde el paciente puede hoy en día donar órganos, por ejemplo, y también va a poder decir qué piensa de que sus datos se compartan en la red de salud digital. La gran discusión en general es si es opt-in o opt-out, que opt-in es tengo que autorizarlo para que esto alguna vez viaje, o viaja y cuando voy digo que no quiero que viaje más. Ese es uno de los grandes temas abiertos que charlamos mucho. Por ahora estamos yendo más para el lado de opt-out, o sea, hay ciertas formas de decir, bueno, la información va a viajar, si te molesta, tenés algo muy especial, hay alguna preocupación sobre esto, podés darte de baja y no viaja por la red de salud digital, y si el médico necesita esa información, la tiene que pedir por las vías tradicionales. Pero es difícil empezar la red si todo el mundo tiene como que darse de alta, ¿no? Sobre todo porque la red se va habilitando muy de a poco a medida que van subiendo los distintos centros de salud. Entonces esta red no almacena información, esa red conecta información que está almacenada en el lugar donde se registró cada pieza de información. Esto cada país implementa distinto. Por ejemplo, el Reino Unido, que está Mariano, nos puede contar sobre un comentario, empezó con una gran base de datos nacional, ahora están pasando a tener bases de datos regionales, porque también estas preocupaciones de privacidad, tener una base nacional les preocupó y los llevan a una base regional, y nosotros vamos más allá y vamos a la base de datos individual en cada institución. ¿Cuáles son las leyes que estuvimos dando vueltas alrededor de esto? Marisa nos ayudó, estuvimos trabajando con todos los equipos del Ministerio tratando de entender cómo todas estas leyes interpretan estos flujos nuevos. O sea, todas estas cosas que estamos contando presionan a toda esta jurisprudencia para entender qué pasa, cómo se afecta, ¿no? Tenemos la ley de arte de curar, que es muy antigua y que habla todavía de la receta manuscrita y todo eso. Tenemos la ley de datos personales, de protección de datos personales, que es nueva, pero que no se aplica directamente a la historia clínica, porque la historia clínica tiene otras cosas. Uno tiene derecho al olvido en la historia clínica. Hay cosas de la ley, no estoy explicándole a ustedes que son pesados, pero les digo, son las cosas que nosotros pensamos. Claro, por eso. Tenemos la ley de firma digital que nos salva de muchas cosas que están escritas antes. O sea, el departamento jurídico del Ministerio hizo todo un análisis para decir que, bueno, es verdad, la ley de arte de curar dice que hay que firmar la receta, pero si está la ley de firma digital uno puede no firmarla, y la parte de que es manuscrito el texto, en realidad la firma digital valida el contenido del texto, igual que si fuera manuscrito, porque puede ser la pericia para ver si la autoría. O sea, es interesante cómo uno tiene que interpretar las leyes porque no son explícitas, una no modificó la anterior, entonces depende un poco de la interpretación de cada uno. Y hay interpretaciones para el lado que cada persona le conviene más, digamos. Hay uno que le gustaría que esto no avance, piensa que no, y el que le gustaría que avance, piensa que sí. Entonces por eso es importante estas cosas. Y encontramos dentro de la ley de historia clínica, de la ley de derechos del paciente, el 26.529, dentro de la parte de legitimación, ¿quién puede pedir la historia clínica? Porque equiparamos la comunicación dentro de la red como que un nodo de esa red le pide la historia clínica al otro para que la vea el médico. ¿Sí? Entonces es el mecanismo que está descrito en la ley como pedir historia clínica. Y pedir historia clínica, la ley dice quién puede pedir, y en la reglamentación dice un tema que nos viene muy bien, que dice que quedan eximidos de la obligación de presentar autorización aquellos profesionales que en el momento de requerir la historia clínica sean los responsables del tratamiento del titular de la misma. Entonces eso habilitaría a que por medios informáticos, yo tengo al paciente delante, tengo que tomar una decisión, puedo pedir la historia clínica al centro que lo conoce y tomar la mejor decisión. Para ese objetivo, no para estudiar, no para hacer estadísticas, no puedo registrarlo, no puedo guardarlo, pero para tratarlo, y ese es el profesional, como el espíritu de lo que nos permite avanzar con eso.
¿Qué compartimos? Compartimos documentos estándares como un resumen de historia clínica, es el primer paso, y de a poco vamos a compartir el resto de los documentos como las consultas, las epicrisis, las vacunas y todo eso. Para receta digital específicamente estamos trabajando con todos los actores del sistema de farmacias, laboratorios, droguerías para hacer un flujo en el cual cómo podemos generar una receta digital que esté en un solo lugar, que uno pueda ver si fue dispensada o no, que evite el fraude, que tenga un nivel de precisión que permita ser más segura la prescripción y que trate de reemplazar la receta en papel. Estamos un poco negociando todo eso y planificando pilotos para hacer pilotos de receta digital en la segunda mitad del año. Como les contaba Roberto, Telesalud es un tema muy importante. Hicimos un programa nacional de Telesalud, un plan nacional de Telesalud, que tiene un consejo, un grupo asesor del cual Roberto forma parte, Marisa forma parte. La parte legal de ese grupo asesor es muy importante. Y ahora justamente están trabajando, que mañana en una reunión, en desarrollar un documento de buenas prácticas para el desarrollo de la telemedicina directa al paciente. Como contaba Roberto, desde el Estado, en la parte pública, no tenemos telemedicina directa con el paciente en general, sino que es con otro profesional, es un apoyo, y está muy bien, eso es indiscutible. Pero vemos que hay una necesidad, a veces por conveniencia del paciente, por lejanía, por distancia, y que ya el privado lo está haciendo y que muchos públicos están pensando también en hacerlo, de telemedicina directa con el paciente. Y para hacerla es necesario tomar todos los recaudos para asegurar que no sea para dar un tratamiento de peor calidad que el que hubiera recibido de otra manera. Tiene que hacerse únicamente para mejorar el acceso en condiciones específicas. Entonces un poco se está recopilando esa serie de consejos para hacer telemedicina directa al paciente de una forma segura. La red la presentamos en abril, como les contaba, un gran evento y presentamos todo esto. Neuquén, San Juan, la red pública del conurbano se llama Red Pública AMBA, que es una red nueva, está formándose con distintos hospitales y municipios que están informatizados. La ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Tucumán son los pioneros de esta red. Hoy en día hay aproximadamente 100.000 personas registradas en esta red y condiciones de transferir historia clínica en caso que la necesitan, el resumen de historia clínica. Pami estaba por participar con el Hospital José, que es un hospital que tiene en Mar del Plata, que ha informatizado recientemente. Entonces, ¿cómo se ve esto hoy en día? Si uno va al conurbano y justo está pasando que es un paciente que visitó en otro lado, esta es la historia clínica donde tiene los antecedentes del paciente, todos los datos, y hay un sector nuevo que dice jurisdicción a la historia clínica de ellos. Cada uno lo implementa por su lado. Ustedes piensen que no distribuimos un software nosotros, sino que esto se implementa en el software de cada provincia, en el software de cada institución que sube. Entonces, en este caso, como ejemplo, ellos pusieron un sector de la historia clínica que dice jurisdicción, y uno puede ver los documentos que están en otras jurisdicciones. Y es algo que puede ver nada más que el profesional que está viendo al paciente. Y a su vez les pedimos a la gente que participa de esta red que tenga medidas de seguridad que aseguren que el profesional no pone cualquier documento y entra a cualquier paciente, sino que puede ver nada más que los pacientes que están asignados a él si están en una guardia, que están internados si él está a cargo, que tiene turno con él en el consultorio. Tiene que haber una circunstancia que demuestra esa relación de médico-paciente y que habilita al profesional a ver la historia clínica y a hacer estos pedidos entre jurisdicciones. Esto está avanzando. Desde 2017 a 2019 vimos un gran avance en el desarrollo de las provincias. Las provincias empezaron a formar equipos, empezaron a implementar, se conectaron a la red de salud digital y están trabajando con nosotros en crecer en este aspecto. Tuvimos una muy buena recepción. Las provincias veían que era necesario informatizarse, tenían oportunidades, había gente que les ofrecía software, les ofrecía tecnología y a veces era difícil para ellos comparar, evaluar. Y un poco la existencia de esta red y de este programa les da herramientas para que digan, bueno, este proveedor, la verdad es un proveedor que trabaja con todos los estándares de la red de salud digital, se va a conectar, va a lograr y genera como una línea de base más alta que permite la selección y el crecimiento de la salud digital. Sí, muchas gracias. Ahí, ¿se escucha usted? A continuación, el doctor Senitzer, que va a hablar sobre algunos aspectos de la regulación actual en telemedicina. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias al colegio por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en 2 minutos. Lo que vamos a ver en esta charla tiene que ver con la regulación actual de la telemedicina, la regulación legal.
quiero hacer una aclaración previa, en función de lo que dijeron los profesionales, acerca de que la telemedicina es un fenómeno que abarca muchos aspectos y específicamente lo que me voy a recibir, lo que voy a hablar ahora tiene que ver con la consulta, ¿sí? Es decir, la teleconsulta, donde se involucran distintos actos médicos de atención de pacientes y si existe o no existe una regulación, o en todo caso, de qué manera se regula. La consulta, o lo que nos consultan generalmente los abogados, tiene que ver con si existe o no existe actualmente alguna ley nacional que en forma general abarque todo lo que tiene que ver con la telemedicina. Y claramente, en función de lo que dijeron los profesionales, hay una búsqueda de esa ley, pero esa ley no la tenemos. Y ante la inexistencia de esa ley, a veces se reflexiona, o algunos profesionales reflexionan, los profesionales del derecho, acerca de si es el momento o no es el momento para hacer una ley, teniendo en cuenta que estamos en un fenómeno en pleno desarrollo. Es más, cada vez que participo en alguna de estas charlas o veo alguna de estas charlas, me doy cuenta que la cosa sigue avanzando y cada vez me sorprendo más con lo que uno va viendo, y como que el derecho viene atrás como una tortuga, tratando de alguna manera alcanzar, y cada vez que estamos ahí intentándolo, bueno, todo sigue avanzando, y de alguna manera la pregunta es, ¿el derecho puede abarcar este fenómeno? ¿Debe abarcar este fenómeno? Bueno, como siempre, los abogados tenemos dos posturas. Abogados que dicen, no, esto es inabarcable para nosotros, es un fenómeno que está en plena expansión. Finalmente, en lo que respecta a la teleconsulta, es un acto médico hecho bajo una modalidad diferente, que es una modalidad a distancia, ¿sí? Como puede ser antes o hay unas prácticas en domicilio, en consultorio, en hospitales. Bueno, también hay ahora a distancia. Entonces, algunos profesionales dicen, no, mejor no metamos con esto, sigamos con las reglas generales de los actos médicos. Hay leyes especiales que regulan actos médicos, hay otras leyes que, si bien no están pensadas para los actos médicos, pueden ser aplicados a los actos médicos. Hablamos de la firma digital y la protección de ciertos documentos y demás. Entonces, para los profesionales prefieren tomar distancia sobre este fenómeno. Otros profesionales dicen, no, mejor, ¿sí?, hagamos una ley, porque, aunque a ustedes les parezca mentira todavía, a pesar de los años que vienen trabajando, creo que Garrahan viene trabajando desde el año 97 en la telemedicina, existen todavía opiniones acerca de si el acto médico hecho a distancia es un acto lícito o no es un acto lícito, ¿sí? Parece absurdo pensar a esta altura del partido que alguien pueda cuestionar la licitud de ese acto, pero ahora vamos a ver que todavía hay declaraciones de algunas asociaciones de médicos y demás que todavía cuestionan esta práctica. Y además, en los proyectos que se están trabajando, ¿sí?, es cierto que hay algunos aspectos específicos de la telemedicina que quizás a través de una regulación del acto médico en general no puede ser abarcado, entonces quizás requiera algún tipo de regulación específica. Eso en general son las dos posturas. En lo personal, inicialmente pensaba que, teniendo en cuenta las características del fenómeno, quizás no era el momento todavía para establecer una ley, ¿sí? Quizás se podría legislar sobre algunos aspectos específicos, pero no todavía una ley general. De todas maneras, viendo algunos cuestionamientos que ahora les voy a transcribir, ya soy de la idea de que quizás alguna ley, aunque sea un marco general para dejar, o que no haya más dudas acerca de la licitud de la telemedicina, quizás sea conveniente. Y acá voy a transcribir algunas de estas opiniones. Espero que los profesionales que están acá, los médicos que se dedican a esto, no se desmayen, ¿sí? Con lo que vamos a ver. Eso no están acá. Esto no están acá, así que aprovechemos, no hay nadie de estas entidades. Espero que no se estén siguiendo a distancia tampoco. Pero fíjense, la posición de la Federación de Entidades Médicas Colegiadas, que es de este año, ¿sí? No estamos hablando del año 2000 o del año 2001, ¿sí? 2019. ¿Qué es lo que dijeron? Reafirmar que el acto médico es presencial y requiere de la interacción del profesional con el paciente en forma personal para constituirse en una consulta médica. Confirmar que el ejercicio de la medicina es una actividad interpersonal hecha por personas para las personas, ¿sí? No es la única. Sí, tenemos la Asociación de Médicos de Actividad Privada, también una declaración en su página de internet del 12 de febrero de 2019. ¿Y qué dicen? La teleconsulta impide que el médico ponga todos los medios necesarios al servicio del paciente. Los médicos actúan sobre personas, no sobre imágenes de personas. Tengamos en cuenta que no hay todavía protocolos avalados por la ciencia ni casuística que pueda decirnos que la teleconsulta es un método de atención apropiado.
el artículo se llama La banalización de la medicina nos conduce hacia la destrucción de nuestra profesión. ¿Sí? Fíjense cómo tratamos de entender lo que nos explicaron de forma fantástica los profesionales anteriores acerca de lo que ya se está haciendo. Ya hay miles de consultas, ya hay atención de pacientes, ya hay tratamientos, no solo acá, en todo el mundo, y nosotros todavía estamos discutiendo acerca de si esto es lícito o no es lícito. Por eso decía este tema de la tortuga que viene atrás, quizás con los ojos vendados, ¿sí? Y por delante le van pasando todas las teleconsultas y nosotros todavía estamos discutiendo esto. Código de ética de la compra, ¿sí? ¿Qué dice? No son éticos el ejercicio de la medicina mediante consultas realizadas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o internet. Ante este tipo de declaraciones es que uno piensa si quizás no fuera necesario hacer alguna ley que por lo menos en carácter general, ¿sí? Como hay algún proyecto que he visto en el Congreso, ¿sí? Por lo menos establece algunas pautas generales acerca de lo que es la telemedicina, tender a la aplicación del fenómeno y ciertos principios como la universalidad, la democratización del acceso a la salud y demás, justamente para tratar de quitar toda esta nebulosa acerca de la licitud, que además tiene sus consecuencias importantes, sobre todo para los profesionales, ¿sí? Porque vienen los profesionales y se preguntan, yo estoy atendiendo por telemedicina, por ejemplo, ¿me cubre el seguro? ¿Sí? Si el día de mañana puedo tener una denuncia penal por realizar un acto médico a través de la telemedicina, bueno, todas estas son cuestiones que quizás con una ley o un marco general podrán de alguna manera terminarse. Pero bueno, la ley no la tenemos, ¿sí? Pero tenemos sí algún tipo de respaldo para sostener que más allá de la práctica, que es habitual y es mundial y es nacional, sí existen un grupo de normas que nos puede servir como para tener un respaldo, reitero, acerca de la licitud de la telemedicina. Primero, como mencionaron los profesionales, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Reconoce la telemedicina, insta a los Estados partes a que justamente adopten mecanismos de telemedicina, con lo cual ya tenemos una organización de las más importantes a nivel mundial que nos está diciendo a los Estados partes, ¿sí? Dentro de los cuales obviamente está nuestro país, que se adapte el sistema de salud para cada vez más utilizar la telemedicina. Lo mismo la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Que también insta a sus Estados miembros al desarrollo sostenible de los sistemas de salud. ¿Está? Y además, bueno, a nivel nacional, como mencionaba el doctor, la creación en la Secretaría de Salud de todo un sistema justamente que adopta la telesalud y que intenta su desarrollo. Con lo cual, obviamente, si uno tiene que defender a un médico o a una institución que pregunta, ¿nosotros podemos adoptar la telesalud porque no hay una ley y demás? Y bueno, tenemos respaldo en este tipo de normas e indicaciones que justamente reconocen a la telesalud como una práctica lícita y con el objetivo de su cumplimiento y su desarrollo. Lo que decíamos antes, es una práctica generalizada en el mundo, en nuestro país. Sí, alguna vez escuché a alguno que decía como que prohibirla a esta altura es como prohibir la lluvia. Es decir, ya está instalada, como dijo el doctor, no se puede volver atrás con esto. No hay manera de volver atrás. Sí se puede regular, sí se pueden establecer límites, sí se pueden establecer modalidades. Ahora decir que la telemedicina de por sí, o sea, la consulta a distancia se transforma en ilícita porque esa distancia, ya a esta altura del partido, no lo podemos hacer, y creo que sería un papelón internacional si se supiera que en un país como el nuestro, ¿sí? Se prohíbe la telemedicina. De hecho, yo he visto algunos informes de la Organización Mundial de la Salud acerca de qué países o cómo se acepta la telemedicina en los países que forman parte, y está en todos los países, ¿sí? En todos los continentes y en lugares más remotos que se les ocurra, ya hay telemedicina. Obviamente, en algún lugar más desarrollado, en otro lugar menos desarrollado, pero está en todos los países. Y haciendo una interpretación, como dijo el doctor, que me gustó, porque la verdad que parecía un abogado alegando respecto a la interpretación de las normas, ¿sí? Utilizamos alguna norma de la Ley de Ejercicio de la Medicina, que obviamente fue pensada en otro momento, en otro tiempo, pero como la interpretamos de una manera que nos pueda dar un respaldo a la licitud de la telemedicina. Y justamente lo que dice la Ley de Ejercicio de la Medicina a nivel nacional, recuerden que además existen leyes de ejercicio de la medicina provinciales que en general o aceptan el mismo texto o lo reproducen de manera similar. Y en el artículo 20, inciso 7 de la ley, dice: queda prohibido a los profesionales que ejerzan la medicina aplicar en su práctica privada procedimientos que no han sido presentados, considerados o discutidos o aprobados en los centros universitarios o científicos reconocidos en el país. Con lo cual, a contrario censu,
¿sí? Para que lo tengan en cuenta, lo voy a decir a contrario sensu, en su próxima charla. A contrario sensu, decimos si están prohibidas, cuáles están permitidas. Si están aprobadas, presentadas, consideradas por centros universitarios que lo están en Argentina y en el mundo, y científicos reconocidos del país, estamos hablando nada menos que del Garrahan y de otras instituciones que ya lo aplican, ¿sí? Tanto a nivel de instituciones públicas como de instituciones privadas, pero sobre todo las públicas, que en este caso apuntamos a eso, quiere decir que si están adoptadas por ellos, los profesionales lo pueden hacer, ¿sí? Entonces de esta manera cubrimos un poco el manto de licitud que estamos buscando hasta que por lo menos se dicte alguna ley. Y también tenemos el Código de Ética de la AMA, ¿sí? Que es la tercera edición del año 2016, que habla sobre la telemedicina y la forma en que debe ser ejercida, con lo cual claramente no la está prohibiendo, ¿sí? Lo que dice el artículo 371, frente a los actuales desarrollos de la tecnología para la realización de métodos invasivos, telecirugía, robótica y otras, las empresas que la producen y comercializan y las personas que actúan en la misma deben garantizar la seguridad de los pacientes y el equipo de salud. Más allá de la norma concreta y cómo se aplica, claramente está tratando la telemedicina, ¿sí? La telecirugía, la robótica y demás, y está diciendo cómo debe ejercerse, con lo cual claramente lo que está diciendo es se puede ejercer, ¿sí? En el hecho comparado, como decía antes, tenemos normas, ¿sí? Generales en algunos países. Hay muchísimos países, por ejemplo en la Unión Europea, que no tienen una norma específica para la telemedicina, que la telemedicina se acepta como un acto médico y de esa manera se desarrolla sin necesidad de una ley. Pero me pareció interesante hacer referencia a la situación de Brasil. Obviamente, país vecino, con algunas características similares a las nuestras, mucha desigualdad en el acceso a la justicia, un país muy amplio, con mucha gente aislada y sin acceso a la salud de los grandes centros. ¿Y qué pasó en Brasil? En Brasil hicieron una norma general. No es una ley, sino que el Consejo Federal de Medicina, que es el consejo más importante que agrupa a los médicos, que tiene además poder de policía para regular el ejercicio de la actividad médica, en el 2002 hizo una ley general, una norma, mejor dicho, una norma general. Y ahí solamente en 6 artículos mencionó algunos aspectos de la telemedicina: secreto profesional, que las entidades y los profesionales tenían que registrarse, y cómo era la responsabilidad de los médicos tratantes y de los expertos. No es una ley muy puntillosa, pero cumplió justamente con lo que veníamos diciendo. Es decir, en este caso el Consejo Federal de Medicina acepta la telemedicina como una práctica lícita y la regula en algunos aspectos. Esto fue en el año 2002. La telemedicina siguió evolucionando y en el 2018 una resolución también del Consejo Federal, donde ya dejó solamente limitada su desarrollo a los aspectos generales y agregó algunos aspectos específicos, ¿sí? Entonces habló de infraestructura, de historia clínica digital, de los requisitos del sistema digital. A un aspecto controversial, fíjense lo que exige la ley, que para iniciar una consulta de teleconsulta, exige una relación previa presencial entre el médico y el paciente, y en caso de pacientes que necesiten una atención periódica, sugiere una presencia, ¿sí? Una consulta presencial cada 120 días. La excepción para esto son justamente las áreas geográficas alejadas, donde no es necesario que el médico que atienda a distancia conozca previamente al paciente en una entrevista presencial. También habló de consentimiento informado, de telecirugía o en otras aplicaciones. ¿Qué pasó? Cuando se dictó esta norma, se abrió un plazo antes de su entrada en vigencia para permitir a las distintas entidades de médicos y a las empresas que ya estaban haciendo telemedicina que presenten sus observaciones. Justamente, cuando empezaron a hacer sus observaciones, se empezaron a quejar, tanto los médicos como las instituciones. Uno de los aspectos por el cual se quejaban las instituciones justamente tenía que ver con esta relación previa presencial. Las asociaciones de médicos se quejaban de lo que siempre se quejan respecto a la telemedicina en general, ¿sí? De la deshumanización de la medicina y de ciertas condiciones en las que se someten los médicos para la atención. Entonces, ¿qué pasó? La suspendieron. O sea que esta intención de regular en forma particular un fenómeno de estas características en este momento debió ser suspendida, lo cual nos llama un poco a la reflexión acerca de, bueno, si la vamos a regular nosotros, ¿cómo la regulamos? ¿La regulamos de una forma general o la regulamos de una forma particular? Estamos, reitero, el Garrahan del año 97 que viene con esto, pero hay empresas o prestadoras de salud en el ámbito privado que no tienen mucho desarrollo, que ahora comenzaron, ¿sí? Con las consultas
que la están ofreciendo a sus afiliados. Con lo cual, una regulación no solo es para el sistema público de salud, sino que debería ser también para el sistema privado de salud. Y eso requiere algunos límites que son complejos. Y parecería como que en el momento, por el momento, difícil de establecer reglas que puedan servir en ambos ámbitos. Quizás la experiencia de Brasil nos marque el camino a decir, bueno, comencemos con una legislación general, quitemos dudas acerca de la licitud de la telemedicina y luego, viendo un poquito más el desarrollo del fenómeno, sobre todo lo que tiene que ver con las entidades privadas y cómo lo están aplicando y qué resultados trae y demás, hagamos un tipo de norma que regule más específicamente esa práctica. Como no tenemos ley, ¿sí? Como dijimos antes, bien mencionó el doctor, tenemos sí normas que se aplican a los actos médicos en general. No voy a hacer un desarrollo de todos estos puntos, creo que Marisa algo va a ampliar, bueno, no nos da el tiempo, pero sepamos que el hecho de que no tengamos una norma genérica que hable o específica que hable sobre la telemedicina no implica que la telemedicina no esté regulada. La telemedicina está regulada porque es el ejercicio de un acto médico, ¿sí?, a distancia, con lo cual todo lo que significa para actos médicos, o todas las normas que existen para actos médicos, van a ser aplicadas también a la telemedicina. Entonces, respecto a la licitud, lo que ya vimos, ley de ejercicio de la medicina, código de ética de la AMA. Respecto al consentimiento informado, previo a la realización de la telemedicina, ley de derecho del paciente, código civil y comercial de la nación, en sus distintos artículos. La confidencialidad de los datos, bueno, tenemos el código civil, la ley de derecho del paciente, agregamos además la ley de protección de datos personales, más el código penal que sanciona la violación de secretos y de privacidad. Doctor, el tiempo. Ah, perdón. Por favor. ¿Pasó mucho tiempo? Ya termino. Bueno, ya termino. Lo mismo historia clínica, y respecto a las responsabilidades profesionales, también se aplicaría el Código Civil con lo que ya sabemos del principio de responsabilidad subjetiva para los médicos y eventualmente la responsabilidad objetiva para las instituciones en caso de comprobarse algún tipo de negligencia por parte de los médicos. Dos temitas y con esto cierro. Cuestiones vinculadas a la telemedicina que tienen que ser tenidas en cuenta y eventualmente si se va a hacer alguna regulación quizás deberían ser abarcadas. Una cuestión que tiene que ver con el seguro. Si aquellos profesionales o instituciones que realicen telemedicina tienen que tener un seguro específico. En principio uno podría decir que no, que se trata de un acto médico y como ejercicio de la medicina debería estar cubierto por el seguro. Tiene que denunciarse a un médico, o sea, un médico tiene que denunciar al seguro cuando lo contrata o después que está usando telemedicina o no. Bueno, cuestión controversial. Algunos opinamos que si tengo que asesorar a alguien le digo, mira, por las dudas denuncian a la compañía de seguros que está haciendo telemedicina porque el día de mañana te viene un reclamo relacionado específicamente con la telemedicina y quizás podés tener algún tipo de duda acerca de tu cobertura. Entonces quizás lo mejor sería que lo denuncies. Otros dirán no hace falta que lo denuncies, otros dirán en realidad que tiene que averiguar eso la compañía de seguro y preguntártelo. ¿Sí? Postura que hay que tener en cuenta, pero sí que la situación del seguro y la telemedicina puede tener algún tipo de conflicto. Y bueno, algunas características de la cobertura tradicional que se aplican específicamente a la telemedicina, sobre todo el tema de la jurisdicción, ¿sí? En general los seguros de responsabilidad profesional cubren solamente en la República Argentina, con lo cual si se va a hacer telemedicina con otro país, eso puede generar algún tipo de exclusión de cobertura si se produce algún tipo de daño en la telemedicina. Y lo último, ahora sí me comprometo que sea, también para tener en cuenta el tema de la cobertura. Es decir, si vamos a obligar o no vamos a obligar a los prestadores de salud a que otorguen cobertura obligatoria de la telemedicina o esto va a ser optativo. ¿Sí? En este aspecto tenemos que tener en cuenta que el derecho a la salud está protegido constitucionalmente y supranacionalmente a través de distintos tratados internacionales. ¿Sí? Existe un pacto de derechos económicos, sociales y culturales que estableció la consagración del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, ¿sí? Y que los recursos siempre son escasos y hay desigualdad en el acceso. Entonces, sepamos que si se va a aplicar la telemedicina, ¿sí? Primero digamos si esto va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio de cubrir. Y en el caso que no digamos nada, sepamos que hay una experiencia de amparo, ¿sí? Ustedes, los que son abogados la deben tener, acerca de, basados en el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, si alguna medicina prepaga, algún hospital, alguna obra social no quiere cubrir
la telemedicina, quizás, porque no está la ley, o porque la ley dice que es optativo, es decir, que no es obligatorio, quizás por vía de amparo esto se termine cubriendo igual. Entonces, en este aspecto, esta es mi última filmina, prometo, filmina no. Mi última diapositiva, ¿sí? Pura promesa. Tengan en cuenta, en este aspecto que tiene que ver con la cobertura, que es algo trascendental en este punto, ¿sí? Que esto me gusta siempre copiarlo en forma textual, justamente con la cobertura de este tipo de tratamientos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un ente que se ocupa justamente de interpretar las normas del pacto, cuando habló del derecho del disfrute del más alto nivel posible de salud, dijo que eso tiene que ser interpretado de esta forma. En cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié en la igualdad de acceso a la atención a la salud, de los servicios de salud. Los estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarias a quienes carezcan de medios suficientes. Una asignación inadecuada de recursos para la salud puede dar lugar a una discriminación que tal vez no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben favorecer desproporcionadamente a los servicios curativos caros, que suelen ser accesibles únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la población, en detrimento de la atención primaria y preventiva de salud en beneficio de una parte mayor de la población. ¿Qué significa esto? Vamos a implementar el derecho a la telemedicina, ¿sí? La telemedicina, uno de los objetivos que tiene es justamente universalizar el acceso a la atención. Entonces, la implementación de la telemedicina tiene que estar apoyada por instituciones estatales, justamente para permitir ese acceso y que la implementación de la telemedicina no termine siendo solamente para aquellos que siempre han tenido o tienen el acceso a la salud en general. Para eso es necesario que la telemedicina no solamente sea adoptada por las instituciones privadas, sino que el Estado vuelque recursos para llegar justamente a cumplir con el objetivo de la telemedicina. ¿Está? Muchas gracias.